Hay historias que sin lugar a dudas son dignas de ser documentales o películas para ir a ver a la pantalla gigante de un cine. Claro está que las historias criminales deben ser contadas con cierta reserva. No a todos les gusta escuchar los detalles perversos que rodean a los peores criminales que existieron o existen en nuestro planeta. Los asesinos en serie son aquellos que matan a varias personas en tiempos y lugares distintos. Entre cada víctima hay un periodo de enfriamiento donde los criminales actúan con aparente normalidad, haciendo que sea difícil arrestarlos, y se caracterizan por su crueldad, por no entablar vínculos con sus objetivos, por no arrepentirse de sus crímenes y porque prefieren como víctimas a aquellas que son más vulnerables. Hay muchas historias de asesinos seriales. Hoy te quiero contar un caso que me pareció muy interesante. Si sos una persona sensible a este tipo de relatos, te recomiendo que dejes el video en este punto. El título del video te debe dar una idea del tipo del caso que vamos a conocer hoy. Por el contrario, si te gustan estas historias, te invito a que te pongas cómodo y que disfrutes de este pequeño documental. Esto es Juristax y te recuerdo que te podés suscribir al canal para escuchar más historias criminales. Ahora sí, empecemos. Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, ciudad del estado de Utah, Estados Unidos. Hijo de una mujer sumamente dominante, la infancia de este criminal estuvo plagada de mucho control y reprendimiento por parte de su progenitora. Al ser un niño con muy bajas calificaciones y tener un rendimiento escolar deficiente, su madre lo castigaba todo el tiempo. Gary era disléxico, por ello tenía problemas de aprendizaje. De hecho, no era muy inteligente, y en análisis que se hicieron sobre él a posterior, se determinó que tenía un coeficiente intelectual de 82. Por eso es tan llamativo que un criminal, considerado objetivamente como una persona poco inteligente, haya eludido la justicia por décadas. Era un sujeto particular, con ciertas anomalías en su mente, principalmente anomalías sexuales. Él mismo comentó en entrevistas psicológicas que llegó a sentir atracción sexual por su mamá. Dijo que espiaba a su madre cuando ella se encontraba tomando sol en la terraza de su hogar. Esas anomalías sexuales iban acompañadas de un gran apetito por el sexo. Se dice que le demandaba a sus esposas tener relaciones íntimas todo el tiempo y con prácticas particulares. Le gustaba tener relaciones en público, prácticas de sadismo y situaciones similares. Se casó 3 veces a lo largo de su vida y fue padre de un niño. Era un hombre religioso, fiel a la iglesia pentecostal. Su devoción por los principios religiosos era tal que profesaba su culto leyendo la Biblia a otras personas, yendo de hogar en hogar. E incluso se emocionaba y lagrimeaba frente a algunas lecturas bíblicas. En su comunidad era un hombre normal, con un trabajo estable, padre y todas las cualidades de un sujeto agradable. Todas estas condiciones hacían que sea poco probable que alguien sospeche de él. Incluso formó parte de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Pero pese a toda esta fachada que exhibía, tenía un lado muy oscuro. Su apetito sexual era voraz. No le bastaba la intimidad que tenía con sus parejas. Así, para saciarse, solía pagar por sexo a prostitutas. Y no solo disfrutaba de los placeres del sexo, sino que hay algo todavía más oscuro en su historia. Además de tener relaciones con ellas, las asesinaba. Los primeros asesinatos de Gary Ridgway fueron cometidos entre los años 1982 y 1983. En esos años, las autoridades comenzaron a hallar cadáveres de mujeres en las orillas y zonas aledañas al río Green, al sur de Seattle, Estados Unidos. Vamos a ver a lo largo de este video que el modus operandi de este criminal consistía en buscar mujeres jóvenes, principalmente prostitutas, para agredirlas sexualmente y luego acabar con sus vidas estrangulándolas. En los años 80, la tecnología existente en materia de investigación criminal no era la que existía en nuestros tiempos. En aquellos años era mucho más complicado obtener elementos de prueba para dar con el paradero de aquellos criminales que eran sofisticados al cometer hechos delictivos.
Esconder la comisión de un crimen es sin duda una de las preocupaciones principales de aquellos profesionales del bajo mundo. Procurar su impunidad es una tarea complicada. Requiere cierta inteligencia y un actuar estratégico a fin de evitar ser descubierto. Al asesino serial de este caso se le ocurrió el agua como un buen elemento para eliminar rastros y evidencias de sus homicidios. De modo que su estrategia para procurar su impunidad era arrojar los cadáveres de sus víctimas al río Green. Es una realidad. Se sabe que el agua puede eliminar fácilmente ciertas huellas y rastros de un crimen. Además, los efectos del agua en un cuerpo sin vida hacen que pruebas criminalísticas como autopsias y similares arrojen resultados alterados o inconcluyentes. Imagina eso en los años 80, cuando los medios tecnológicos para las investigaciones penales no eran lo suficientemente avanzados. El 15 de junio de 1982 se encontró el cadáver de una mujer flotando en el río Green, una joven de 16 años de edad. Este fue el primer cuerpo que se encontró de decenas y decenas que se encontrarían al transcurrir el tiempo. Además, luego de las autopsias, se comprobaba que habían sido víctimas de abusos y que la causa última de muerte era un ahorcamiento. Las autoridades sabían que estaban frente a un asesino serial, lo cual era una fuerte preocupación. Se seguían encontrando víctimas, pero no se lograba dar con ninguna pista del criminal. El pánico se comenzaba a sentir en las calles de los Estados Unidos de los años 80. Había un equipo de 25 detectives destinados únicamente a la tarea de encontrar a este asesino serial. Incluso colaboraron con esta investigación agentes del FBI. Uno de los agentes del FBI que participó de esta investigación fue el señor John Douglas, conocido en el mundo de la criminalística por ser de los primeros en establecer perfiles criminológicos de los delincuentes más peligrosos. Con su ayuda, establecieron el perfil básico del sospechoso. Presumían que era un hombre blanco, mayor de 30 años de edad, con vehículo propio que le permitiese trasladarse a sí mismo y a sus víctimas de un lado a otro. Presumían que era un sujeto que conocía muy bien la localidad donde cometía los crímenes, hábil, manipulador y que además contaba con un trabajo estable que le permitía ausentarse varias horas al día. También tenían la sospecha que detrás de todos estos crímenes no había una organización criminal. Se encontraban frente a una sola persona, un asesino en serie. Se recomendó en su momento que la prensa no publique en los medios de comunicación los avances en la investigación para no alertar al criminal. Así y todo, con estas indicaciones y parámetros, se seguían encontrando cuerpos de mujeres sin vida, asesinadas en principio por la misma persona. El asesino serial seguía suelto y nada lo frenaba. Durante aquellos años en los cuales en las calles cercanas al río Green se sentía el pánico y miedo social por la presencia de este asesino, hubo un trecho de tiempo en el cual los asesinatos cesaron. Frenaron de un día para el otro. Los investigadores barajaron dos posibilidades: que su sospechoso se sintiera acorralado y que se haya mudado a otro estado por la cantidad de personas trabajando en el caso, por los mensajes de la prensa y por el hecho de que la sociedad ya sabía de su existencia, o que le hubiese pasado algo fortuito que le impidiese seguir delinquiendo, como ser una enfermedad. Pero luego de un tiempo, los asesinatos se reanudaron, con la particularidad de que sus crímenes ahora eran diferentes. No seguían el mismo patrón que el habitual. Algunos cadáveres ahora no eran hallados en el río Green, sino que eran encontrados enterrados en bosques aledaños o en zonas de difícil acceso. Frente a aquel nuevo escenario, los agentes pensaron que quizás se trataba de otro criminal, pero no, era el mismo asesino en serie que buscaban, que ahora parecía que quería despistarlos. Y en algún punto, Gary Ridgway lo logró. Las autoridades estaban desconcertadas, puesto que el número de víctimas seguía aumentando. Hasta se llegó a sospechar que el asesino serial era alguna persona con acceso a información confidencial de la investigación, porque siempre parecía ir un paso por delante. Pasaban los años y el caso aún era un completo misterio. Tan solo imagina esta situación. Imagina que en tu localidad hay un asesino serial.
Lo sabes por los medios de comunicación. Ves que pasa el tiempo y el número de víctimas aumenta y aumenta. Quizás hasta en algún punto ya conocías a alguna de las víctimas. Pasan años y las autoridades de tu localidad no logran dar con ninguna pista de quién es y no lo pueden frenar. ¿Cómo te sentirías? La indignación de la sociedad en los Estados Unidos de aquellos años ya era muy elevada. Se hacían marchas y se reclamaba por justicia a las autoridades. Se consideraba que no había seriedad en la investigación, aunque lo cierto es que los investigadores estaban desesperados. Se interrogaban a cientos y cientos de personas, se vigilaban zonas en las que había trabajadoras sexuales, se las interrogaba a ellas y a sus habituales clientes cuando eran descubiertos. Se sospechaba de todo aquel que tuviese antecedentes por crímenes sexuales. En 1984 se formó un grupo de policías y detectives solo destinados a la captura de este asesino, el Green River Task Force. Era un grupo de casi 50 agentes. También se instó a la comunidad a aportar datos e información que permitiese dar con algún sospechoso. La desesperación de la justicia era tal que recurrieron a consejos de un conocido asesino serial condenado llamado Ted Bundy. La idea era tratar de obtener ideas o nociones de cómo pensaba el criminal que buscaban. Así todo, el número de víctimas seguía en aumento. La pregunta en este punto es, ¿cómo lo descubrieron? Una trabajadora sexual aportó un testimonio clave para descifrar este caso. Relató a la policía cómo un hombre intentó quitarle su vida. Así contó lo que le ocurrió. Esta mujer dijo que una noche, mientras ella se encontraba trabajando, un hombre en su vehículo se acercó a ella para contratar sus servicios. La joven, siendo diligente y a fin de evitar toparse con policías encubiertos, dijo que obligatoriamente les exigía a los extraños que la contrataban que le exhiban algún documento o credencial con su identidad. Así la mujer pudo ver el nombre de Gary Ridgway en una identificación. Al margen de ello, ella continuó y procedió con normalidad. No parecía ser un policía y mucho menos un criminal. Se subió a su vehículo y fueron a una zona más alejada de la ciudad, donde allí el hombre intentó estrangularla con sus manos. Hubo un forcejeo y por milagro logró liberarse y escapar. Le mostraron a ella fotos de cientos de sospechosos y reconoció entre todas ellas a Gary Ridgway. Claramente no olvidaría el rostro de su agresor, los ojos de aquella persona que casi le arrebata su vida. La foto de Gary ya se encontraba entre los sospechosos porque tenía antecedentes penales con relación a casos similares. Él había sido visto por agentes encubiertos contratando servicios de prostitutas en el pasado y además había sido señalado como sospechoso de la desaparición forzada de otra trabajadora sexual. Cabe destacar que solo sospechoso porque no había pruebas certeras que demuestren su culpabilidad. Fue interrogado en varias oportunidades e incluso fue sometido a la prueba del polígrafo, pero no lograban dar con su confesión ni nada parecido. El polígrafo solo funciona con aquellas personas que sienten nervios, culpa, estrés u otros sentimientos de este tipo. Los asesinos seriales no tienen remordimiento. En el año 2001 se produjo un importante avance en la tecnología dedicada a la investigación criminal, la prueba de ADN. Se sugirió volver a analizar la compatibilidad de los elementos biológicos recolectados en las víctimas con saliva de Gary Ridgway. Y el resultado fue positivo. Gracias a esta prueba, fue finalmente detenido. Así fue a juicio penal y se declaró culpable de haber asesinado a 49 mujeres. Ofreció colaborar en la investigación para encontrar a otras mujeres desaparecidas que se vincularían a su actuar criminal. Las autoridades, con la clara idea de dar un cierre a esta oscura etapa, aceptaron y el precio de ello fue evitar su pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de acceder a los beneficios de la libertad condicional. En el transcurso de su juicio, oral y público, se permitió hablar a familiares de las víctimas, quienes aprovecharon la oportunidad para decirle a Gary Ridgway todo lo que pensaban sobre él. Durante todo el tiempo que transcurrió desde su primera detención e interrogatorio hasta el juicio, nunca se lo vio quebrarse.
Nunca se lo vio triste, arrepentido, ni nada parecido. No le importaban los desprecios, odio e insultos o sufrimiento causado en los familiares que hablaron, hasta que el padre de una víctima subió al estrado y, contrario a manifestar su odio, dijo que, por sus creencias religiosas y por el mandato de Dios, él lo perdonaba. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. De alguna forma, este discurso vinculado a la fe religiosa logró conmover a uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos. Una vez condenado, muchos profesionales vinculados a la psicología y criminología estaban muy interesados en su mente criminal, por lo que fue entrevistado muchas veces, donde él dijo que, simplemente, tenía deseo de asesinar prostitutas, y solo cumplía con ese deseo. Dijo que no recuerda el rostro o nombre de sus víctimas, que solo recuerda la forma en la que cometió los crímenes y el lugar. Realmente un caso perturbador. Hay mucha más información sobre este criminal y muchos otros datos que estoy dejando afuera, pero como la idea de este canal es contar historias sin que se tornen tan extensas, me parece apropiado finalizar el video en este punto. Coméntame tu opinión sobre este relato. Muchas gracias por acompañarme en otro caso de este canal. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta y te recuerdo que te suscribas para no perderte ningún caso. También te recuerdo que puedes enviarme tu sugerencia para contar alguna historia a través de los comentarios o por un mensaje en Instagram. Te mando un gran saludo.